Amén, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 23. Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 23. Glorias a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Y voy a pedir a mi amada esposa que nos lea esta hermosa escritura. Glorias a Dios. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer en comunión de los tres grandes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén, amén y amén, Padre. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, te damos por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este alimento espiritual, este pan de vino, Señor. Esta agua que limpia, que lava, que tu palabra, Padre. Ahínos aquí tu pueblo, Dios mío. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor. Venimos a ti, Padre mío, Señor, con hambre y sed, Señor. Pero no hambre y sed de pan ni de agua, pero hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia. Háblanos hoy, sácianos hoy, edifícanos hoy, cámbianos hoy, amonéstanos hoy. Y en el poderoso nombre de Jesús, y en el poderoso nombre de Jesús, atamos y echamos fuera de esta reunión todo espíritu de distracción, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de estoborro, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Mas derrama, Dios, derrama, Padre Santo, sobre nosotros hoy espíritu de entendimiento, Señor, y espíritu de discernimiento, Señor, y espíritu de revelación. Quita, Señor, de nosotros hoy toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, todo velo, toda venda, Señor, que impide el entendimiento de tu palabra. Y en el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú, que seas tu Espíritu Santo hoy, tomando control de cada uno de nosotros, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, que seas tú cambiando, renovando, restaurando en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre mío, por favor, Padre Santo, pon tus palabras en mi boca, pon tus pensamientos en mi mente, Señor, y pon tus sentimientos en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Glorias a Dios. Amados hermanos, la palabra del Señor nos da una advertencia, amados hermanos, sobre los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos líderes que hacen, amados hermanos, tropezar a las almas, que hacen caer a las almas en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios, en doctrinas, amados hermanos, que son del mismísimo infierno, amados hermanos, doctrinas de hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesucristo mismo hablando aquí, amados hermanos, en Mateo capítulo 7, nos da la advertencia y dice algo tremendo, amados hermanos. Dice que aquellos
falsos ministros vienen a nosotros como si fueran ovejas, como si fueran ovejas, pero por dentro, dice la palabra, son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Apariencia de piedad, apariencia de piedad, apariencia de ovejas. Por fuera hablan con dulzura, hablan con amor, hablan con mansedumbre, hablan con convicción. De tal manera, amados hermanos, que engañan a muchos. Pero dice el Señor Jesús, amados hermanos, algo tremendo, glorias a Dios, que nosotros podemos conocerlos por sus frutos. Aleluya. Por sus frutos. Y aquí, amados hermanos, es una clave principal de cómo yo puedo, Señor, conocer a aquellos falsos ministros, a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos maestros. Por los frutos. Por los frutos los conoceréis, amados hermanos. Y Jesucristo él mismo dice en su palabra que todo árbol, así que todo árbol que da buenos frutos, es un árbol bueno. Pero el árbol que no da buenos frutos es árbol malo. El árbol que da malos frutos es malo y el árbol que da buenos frutos es bueno, amados hermanos. Aleluya. Pero también dice que no puede un buen árbol dar malos frutos. Y el árbol malo no da buenos frutos. Entonces, amados hermanos, tenemos que distinguir aquellos lobos rapaces, porque la palabra le llama lobos rapaces, por los frutos, por los frutos, por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos, amados hermanos? Los frutos de la carne. Aleluya. Los frutos de la carne son la señal que son falsos ministros. Los frutos de la carne, amados hermanos, nos llevan a entender y a discernir que si son de Dios o no son de Dios. Pero ¿cuál es el problema, amados hermanos? Aquí el Señor pone el dedo en la llaga. Que nosotros muchas veces no nos guiamos por los frutos. Nos guiamos por lo que vemos. Nos guiamos por los prodigios, por los milagros, por las señales. Por las señales. Y eso, amados hermanos, es guianza carnal. Aleluya. El Señor Jesús dice, amados hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, amados hermanos, tenemos que ver si estos ministros predican la verdad del Señor. Porque el Señor dijo en su palabra, Jesucristo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, amados hermanos, tenemos que fijarnos en los frutos. Por eso el Señor Jesús dice, muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre, Dios mío, hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros. El problema, amados hermanos, es que muchos están engañados por los milagros, por los dones espirituales. Muchos, cuando ven el fluir de los dones en la congregación, cuando ven milagros, prodigios, echando fuera demonios, dice, aquí está Dios, aquí está el Señor. Y ciertamente, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesucristo se hacen milagros y prodigios y sanidades. Claro que sí. Pero no son la señal ni la evidencia que este ministerio es de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque son dones. Y los dones, amados hermanos, son de Dios. Son
irrevocables. Dios cuando nos da un don no nos quita el don. Si Dios te da el don de maestro, sigues enseñando aunque cambies de rumbo, aunque uno es falso maestro, sigue teniendo el don. Si Dios te da un don de profetizar, de echar fuera demonios, de sanidades, el don es de Dios. El don es de Dios, amados hermanos. Les voy a hacer acordar que Jesucristo mandó a los 12 discípulos. Y los 12 discípulos echaban fuera demonios. Los 12 discípulos oraban y se sanaban los enfermos. Hacían milagros o prodigios. Y uno de ellos era Judas. Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque los dones se hacen en el nombre del Señor Jesús. El que hace la obra, el que hace los milagros es Jesucristo. El que sana es Jesucristo. El que abre los ojos de los ciegos es Jesucristo. El que levanta a los paralíticos es Jesucristo. El que echa fuera demonios es el Señor. Aleluya. Es el poder divino, amados hermanos. Y esto exactamente es lo que pasa hoy en día en nuestros tiempos. Muchos siguen las señales, los prodigios, las profecías, y no siguen la verdad, la doctrina del Señor. Amados hermanos, y esa fue una advertencia repetida por Jesucristo. Si usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta que el Señor Jesús 3 veces, empezando Mateo advirtiendo, cuidado de los falsos cristos, los falsos profetas, que son lobos rapaces que engañarán a muchos. Abre tu Biblia conmigo en Mateo 24 al 26. Palabras de Jesús. Amados hermanos, Mateo 24 hace hincapié que este engaño, amados hermanos, va a hacer que muchos caerán en falsas doctrinas. Muchos caerán en las garras de aquellos falsos maestros. ¿Por qué? Por el engaño de los milagros. La Biblia dice en Mateo 24, versículos 24 al 26, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El 25 dice, ya os le he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amados hermanos, la señal más grande de que estamos en los tiempos finales, la señal más grande, amados hermanos, de que estamos a la puerta de la venida del Hijo de Dios, la señal más visible es justamente lo que está hablando el Señor Jesús en Mateo 24. La primera señal que sabemos que estamos en los tiempos del fin es la apostasía, amados hermanos. Las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios, las herejías encubiertas que van a invadir a muchos templos, muchas iglesias. Y esa es la señal número 1. Esa es la señal más grande. Por eso cuando usted lee Mateo 24 se da cuenta que Jesús habló de esta señal 3 veces. Al principio, una vez y 2 veces más después. Y aquí lo vemos ver en Mateo 24 que el Señor mismo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos, ¿qué significa? La palabra Cristo significa ungido. Falsos ungidos.
falsos ungidos. Y esos falsos ungidos van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. Falsos profetas que van a engañar a muchos. Y mira que el Señor aquí afirma algo tremendo. Y harán grandes señales, que significa grandes milagros. Grandes señales y prodigios. Y esto permite el Señor. Sí, usted permite esto, amados hermanos. ¿Sabéis por qué, amados hermanos? Porque el Señor quiere y tiene derecho a probar nuestra fe. Si nosotros queremos en el Señor, tenemos que querer, amados hermanos, en su palabra, glorias a Dios, en su palabra, en su palabra, en su palabra, aleluya, en su palabra. No estamos guiados por los milagros, por las señales, amados hermanos. Esos milagros son de Dios. Dios es quien hace el milagro. Dios es quien echa fuera a los demonios por el nombre de Jesucristo. Es el Señor que hace los prodigios. Pero mira, amados hermanos, el Señor afirma algo tremendo, que aquellos falsos ungidos, aquellos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera, amados hermanos, que aún si fuera posible, engañarán a los escogidos. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, amados hermanos. Y digo con toda la tristeza de mi corazón, muchos se desviaron de la doctrina solamente guiados por esto, por los milagros, por las señales, por la carne, por el sentir, olvidando, amados hermanos, que esos son dones de Dios. Dios permite esto para que la gente vea el poder de Dios, para que la gente crea en el Señor, pero no es una señal que el ministro o el hermano o la hermana que está ejerciendo el don que fue dado por el Señor está en la verdad. Y muchos dicen, no, en esta iglesia yo veo la unción, veo los dones, veo el poder de Dios. Aquí está Dios. Entonces todo lo que se enseña en esta iglesia es del Señor. Es falso, amados hermanos. Es contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Es contra la palabra del Señor. Aquí está hablando el Señor de un engaño tremendo, amados hermanos, que este engaño, amados hermanos, en los posteriores tiempos. Acuérdense, amados hermanos, que Mateo 24 era la respuesta a los discípulos cuando preguntaron al Señor Jesús cuándo será su venida y cuáles las señales del tiempo del fin. Y Jesús habló de esto, que harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera, amados hermanos, que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Un escogido de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu, no por la carne, amados hermanos, no por los sentimientos, amados hermanos, no por las omisiones. No, amados hermanos, la guianza de los hijos de Dios es por medio del Espíritu. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 14 que los hijos de Dios estamos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu Santo, que dice la palabra, nos guiará a toda verdad. Aleluya. A la verdad, a la verdad, a la verdad del Señor. Aleluya. También, amados hermanos, aquellos falsos ministros saben engañar a la gente por medio de filosofías, huecas sutilezas, traducciones de los hombres. Abre tu Biblia conmigo en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Y eso abunda hoy en día, amados hermanos. Abunda el engaño
usando filosofías, huecas sutilezas, dice la palabra, tradiciones de hombres, razonamientos, humanismo, psicología secular, sí, en la iglesia, sí, en la iglesia. Y estas armas, amados hermanos, que usan, tristemente ha convencido a muchos. A muchos. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Glorias a Dios. Dice así. Mirad que nadie os engañe, como Señor, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, humanismo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Mira, amados hermanos, hoy en día le podemos ver este engaño en muchos y muchas congregaciones, muchas iglesias. El engaño que está advirtiéndonos el Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, que por medio de ¿qué? Filosofías. Mucha filosofía en la iglesia. Mucha psicología en la iglesia. Mucho razonamiento en la iglesia. Muchas tradiciones de hombre en la iglesia, mucho humanismo en la iglesia, mucha lógica en la iglesia. Y esto hace, amados hermanos, que las almas se desvían de la verdad y apostatan de la fe. Sí, apostatan de la fe. Dejan la fe. Dejan la doctrina de Jesucristo, siguiendo a tradiciones de hombre, humanismo. Y esto podemos ver tranquilamente, amados hermanos, y claramente cuando empiezas a hablar de la palabra de Dios, el otro está usando razonamiento, lógica. Le dices que Dios quiere santidad total, espíritu y alma y cuerpo, y dice, no, pero el cuerpo no tiene importancia. Lo más importante es lo que está dentro, porque Dios mira el corazón. Te dicen que nosotros vivimos en otra época. No es lo mismo tiempo nuestro, es los tiempos de los apóstoles de Jesucristo. Ahí tenían otra vestimenta, eso se llama razonamiento. Otras vestimentas diferentes que las nuestras, por lo cual nosotros no podemos seguir vistiendo como ellos. Y por lo cual nosotros podemos vestir conforme a la cultura y al tiempo que vivimos. Y ahí entra, amados hermanos, las huecas sutilezas, entran los razonamientos humanos. Y poco a poco el hombre dice, es verdad, es cierto. Llegaron a decir, amados hermanos, ¿dónde está el pantalón en la Biblia? Está el pantalón en la Biblia, dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está la falda en la Biblia? Cuando nosotros sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, conforme la palabra, nos guiará a toda verdad. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Aquí entra el engaño. El engaño, amados hermanos, el engaño por medio de filosofías, por medio de lógica, razonamientos. Y Dios aborrece esto, amados hermanos. Dios aborrece esto. ¿Sabemos, hermanos, cuántos ministros han caído en esto? Ministros que empezaron bien, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Multitudes. Yo personalmente me pongo triste y conozco más de uno. Empezaron bien, predicaban de santidad, eran hombres de verdad, amados hermanos, que amaban al Señor, que servían al Señor, que predicaban la verdad con todo su corazón, pero escucharon a los falsos
maestros. Escucharon, amados hermanos, a los lobos rapaces. Prestaron oído a los falsos profetas, a los falsos maestros. Y creyeron las mentiras. Creyeron, amados hermanos, la falsa doctrina. Creyeron, amados hermanos, las mentiras del enemigo, porque son tácticas del enemigo. El diablo que dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos en el año 2024 y te vas a salir a la calle sin maquillarte. No puede ser. ¿Cómo vas a vestirte así? Te tienes que ponerte hermosa, preciosa. Así dice, amados hermanos, algunos pastores. Para Cristo. Maquíllate para Cristo. Pinta tu cabello para Cristo. Pon tus joyas para Cristo. Vístete con la última moda para Cristo. Eso se llama razonamientos humanos. Carnalidad. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Me pongo triste, amados hermanos, cuando veo que los razonamientos entraron en muchas áreas en la iglesia, mucha psicología, amados hermanos, mucha psicología, mucha filosofía, mucho razonamiento, mucha lógica, mucho humanismo está en la iglesia. El problema, amados hermanos, es un demonio, es un espíritu, son demonios. Y ese mismo demonio, ese mismo espíritu, engañó a Eva. Le dijo, no, si Dios te dijo que vas a morir, no vas a morir. Ha convencido a Eva. ¿Cómo ya verás que no vas a morir? Ella comió. ¿Y creyó a quién? Al diablo. Y no solamente esto, ella misma convenció a Adán. Mira, yo estoy viva y acabo de comer. Pero ellos no saben que a partir de ahora entró la muerte a ellos. Ellos no saben, amados hermanos, que la palabra de Dios es veraz. Pero creyeron al diablo, creyeron a la serpiente antigua, que le susurró en los oídos y dijo, no es verdad, no vais a morir, podéis comer. Al contrario, vais a ser como Dios. Y esto hoy en día ha entrado en muchas iglesias, amados hermanos, en muchas congregaciones. Creen en la lógica, los razonamientos, las tradiciones de hombres, las culturas. Yo escucho un ministro y dice que estamos ahora, hay otras culturas y Dios se adapta a la cultura. No es la misma cultura aquí que la cultura en Oriente Medio. Estamos en el Occidente, tenemos nuestras modas, tenemos nuestras formas de vestir, tenemos nuestras formas de pensar y por lo cual nosotros tenemos que vivir conforme a la cultura donde vivimos. ¿Y eso es bíblico? ¿Que Dios se adapta a la cultura del hombre? Mejor dicho, que Dios se adapta a las culturas corrompidas del hombre. Porque las culturas, amados hermanos, son fruto de la guianza del mundo. Las culturas son del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás, el diablo, amados hermanos, que el Señor lo reprenda. ¿Quién domina el mundo? La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, las culturas que hoy en día vemos son del mundo. ¿Cómo es posible que Dios va a adaptarse al diablo y a sus culturas y a sus modas? La palabra dice, amados hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lógicas, razonamientos. Tristemente, amados hermanos, esas son las sutilezas, las huecas sutilezas que habla la palabra, que hacen las personas caen en el pecado. Y muchos han dejado la doctrina de Cristo solamente por escuchar
aquellas sutilezas, aquellas tradiciones, aquellas filosofías, aquellas psicologías, razonamientos, lógicas. Amados hermanos, es horrible escuchar los razonamientos. Son muchos. Como la otra vez escuchaba tristemente unos ministros que decían, a ver. Si el pueblo sueco, los hombres se ponen falda, entonces, ¿es pecado? No, porque su cultura, su tradición, ellos pueden poner falda. Amados hermanos, eso se llama justamente razonamientos. Les digo algo, amados hermanos. La mayoría, si no todos, las culturas están contaminadas por el diablo. Yo siempre digo, vale, hay otras culturas que yo sepa que andan desnudos. En África, en las Amazonas, totalmente desnudos. Cuando venían los misioneros a predicar la palabra, le decían, la desnudez es un pecado. Y cuando se convertía al Señor Jesús, se cubrían, se vestían, porque nosotros no podemos guiarnos por las culturas del mundo, sea escocesa, sea africana, sea asiática, sea lo que sea. Mira, amados hermanos, cómo el hombre, ignorando la palabra de Dios, escuchando al diablo, porque la Biblia dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. A espíritus engañadores, demonios, introduciendo herejías encubiertas dentro de la iglesia. Y nosotros, amados hermanos, no debemos seguir la cultura del mundo. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos diferentes en toda nuestra manera de vivir. Nosotros, amados hermanos, hablamos como Cristo. Nosotros, amados hermanos, caminamos como Cristo, pensamos como Cristo. Nosotros, amados hermanos, no seguimos las culturas del mundo porque nosotros tenemos nuestra propia cultura, que es la cultura del cielo, la cultura de arriba, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, y no somos de aquí. Nosotros estamos en el mundo como luz en el medio de las tinieblas, por lo cual nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar es conforme a Cristo, así como dice la palabra, porque nosotros en Cristo, amados hermanos, ya somos uno con Él. Como somos uno con Cristo, somos como Él. Aleluya. Somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos, amados hermanos. Por eso entraron tantas falsas doctrinas en la iglesia de hoy, amados hermanos, como nunca. Osando los razonamientos, filosofías, lógicas, humanismo. Es horrible, amados hermanos. Es tremendo cómo nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo y tenemos la mente del mundo. Amados hermanos, esto está hablado, está profetizado en la palabra de Dios. El Señor dijo las señales de su venida, y una de las señales de su venida es la apostasía. La apostasía, que en los últimos tiempos, tristemente, habrá una gran apostasía donde muchos se desvían de la verdad. Y no son pocos, son muchos. Sí, muchos. Abre tu Biblia conmigo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Sí, muchos en los últimos tiempos se van a desviar de la verdad. ¿Por qué? Por los falsos ministros, los falsos profetas, los falsos maestros. Amados hermanos, son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Nosotros tenemos que tener, amados hermanos, la mente de Cristo. Tenemos que creer en la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice así: pero hubo también falsos profetas
entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira que dice en el 2, atentos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Está clara la palabra. Habla de nuestros tiempos. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, habla del futuro. También habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué van a hacer? Van a introducir una forma encubierta, una forma tapada, amados hermanos. Parece de Dios. Usan la Biblia, pero cogen los mismos versículos, pero lo tuercen el sentido. Lo cambian el sentido, manipulan la palabra y manipulan el pueblo también. Introduciendo, dice la palabra, herejías encubiertas y destructivas. Dice la palabra, amados hermanos, que de tal manera que van a negar al Señor Jesús mismo, ¿a quién que los salvó? ¿Y cómo es esto? Simplemente, amados hermanos, cuando nosotros vamos a predicar contra la doctrina de Cristo, cuando vamos a predicar doctrinas de demonios, herejías encubiertas, estamos siendo anticristos. Sí, anticristos. Y un anticristo, amados hermanos, ya ha negado a Jesucristo. Si Cristo dice que es necesario santidad para ir al cielo, y uno predica lo contrario, que no es necesaria la santidad. Si Cristo dice que tenemos que perseverar hasta el fin para que seamos salvos, y uno viene y me dice que ya no es salvo, no tienes que perseverar para nada porque eres salvo, una vez salvo eres salvo. Si Cristo dice que tenemos que santificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, los tres, y uno dice no, el cuerpo no tiene importancia, está siendo anticristo. Y por lo cual, amados hermanos, ya ha salido del camino del Señor, ya ha negado a Jesucristo. Y lo que más me duele, en el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Mira, amados hermanos, la palabra del Señor es precisa, no dice pocos o algunos, dice muchos, que significa mayoría, para seguir estas falsas doctrinas, esas falsas herejías, de tal manera que el camino del camino de la verdad ya está blasfemado. Y es hoy en día, podemos decirlo, amados hermanos, hay muchas blasfemias. El camino de la verdad está lleno de blasfemias, porque cualquier doctrina que es contraria a la doctrina de Cristo es blasfemia. Por eso, amados hermanos, por favor, le digo en el nombre de Jesucristo, no prestan oídos a los falsos profetas, a los falsos maestros, aunque harán milagros, aunque harán grandes prodigios, aunque levantarán los muertos, porque la palabra dice que esto pasará en estos tiempos posteriores, que harán grandes milagros y prodigios y engañarán a muchos, amados hermanos. A muchos, amados hermanos. Esa es la señal más grande que sabemos por ella que ya está Cristo en la puerta, amados hermanos. Sí, Jesucristo está en la puerta. Esa, amados hermanos, es la señal que Jesucristo habló. Que esta es la señal primera, es el primer sello de Apocalipsis, amados hermanos. Es el primer sello que habla claramente de un jinete que viene sobre un caballo blanco, y este caballo blanco que va a vencer, dice la palabra. Sí, este caballo blanco no es Jesucristo, es el engaño religioso, las falsas doctrinas. Hable tu Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. Gloria a Dios.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aleluya. Este no es el caballo de Cristo, amados hermanos. Está disfrazado de Cristo. Aleluya. Es el caballo de los falsos maestros, falsos profetas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Viene montado sobre un caballo blanco, pero dice que vence y vencerá. Que va a vencer, está venciendo. Salió venciendo y para vencer. Que Dios le dio permitió, Señor, de aquel caballo, para probarnos a nosotros. Es el primer caballo, el caballo blanco de la apostasía, el caballo blanco de las falsas doctrinas, el caballo blanco de los falsos profetas, el caballo blanco que viene vestido de blanco, pero realmente, amados hermanos, es un engaño. ¿Quieres ver cuál es el verdadero caballo? Abre tu Biblia conmigo en Apocalipsis 19, capítulo 11 al 13. Ese es el verdadero caballo blanco. El primero no era el verdadero. Aquí te vas a ver, amados hermanos, que la Biblia habla de otro que viene sobre un caballo blanco, pero le llama otro nombre. Le dice que se llama el verdadero. ¿Qué es el Jesucristo? El primero es el falso, el que va a engañar la iglesia, que le está engañando a la iglesia, el que está venciendo hoy en día. Y vino para... Dice la palabra, salió venciendo y para vencer. Sí, amados hermanos, eso para seguir más y más y más. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13 dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Este es el verdadero. Ese es el fiel. Ese es Jesucristo que viene a juzgar. Porque Jesucristo, cuando viene en la segunda venida, va a juzgar, amados hermanos. Aleluya. Él vino para salvarnos, pero ahora viene para juzgar. Viene como un juez. Aleluya. Muchos, amados hermanos, tristemente siguen el primer caballo y no siguen al segundo. Siguen al primero, al engañador. Siguen al engañador. Siguen al engañador. Por eso dice el Señor, amados hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado de los engañadores, porque esto está escrito. Tenemos que guardarnos de ellos. Y quiero cerrar con Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4 al 5. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está la respuesta, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 al 5 dice así: oí otra voz del cielo. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Hay que salir, amados hermanos. No podemos ser partícipes con los falsos maestros, con los falsos ministros. Tenemos que salir, amados hermanos, del medio de ellos. Salid del medio de ellos. No juegas tu salvación. No vas a perder tu salvación escuchando a los falsos ministros, siguiendo sus falsas doctrinas. Salid del medio de ella, pueblo mío. Porque, amados hermanos, cuando nosotros estamos en una congregación, estamos en una iglesia que no predica la verdad, amados hermanos, somos partícipes. ¿Sabe qué significa partícipe? En la ley, cuando alguien
hace un delito y alguien ayuda en el delito, se llama partícipe. Por ejemplo, si alguien mata a alguien, por alguien le compra el arma o la ayuda para alcanzar su objetivo en asesinar a una persona, delante de la ley los dos son culpables. ¿Qué se dice por ahí? ¿En qué participe yo? El momento que usted se sienta en una iglesia, en una congregación y presta este oído a las falsas doctrinas, diciendo amén y compartiendo el mensaje con los demás, eres un partícipe igual. Por eso la palabra dice claramente, amados hermanos, mirad que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Si alguien viene a vosotros y trae otra doctrina que no os conforme a la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le dais la bienvenida, porque el que recibe a aquella persona es partícipe en sus malas obras. Igual. Muchos dicen, no, pero yo sigo a Cristo y no me importa. No, eres partícipe. Tú sabes que hay una persona, un lobo rapaz ahí, que está delante de ti, que está enviando a la gente al infierno y tú estás ahí. ¿Qué haces ahí? En vez de estar ahí calladito, vas a hablar al ministro. Dice, pastor, me gustó mucho una hermana ayer. La hermana Gladys me contó un testimonio tremendo. Ella fue a una iglesia, amados hermanos, una iglesia de la prosperidad, una iglesia que habla de cosas del mundo, una iglesia donde la gente está vestida como el mundo. Ella se levantó y se acercó al ministro y dijo, pastor, usted tiene que predicar de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Me gustó su testimonio de la hermana Gladys, que está en Bolivia ahora. Me gocé con ella. Ella no tuvo miedo. Ella no tuvo temor, dice que esperó que hasta que el pastor acabó y dijo, pastor, quiero hablar contigo. Usted tiene que predicar de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Amados hermanos, y es una iglesia de ayuno, oración, pero no se predica la palabra. No se predica la verdad. Entonces, amados hermanos, que ni seamos más partidos. Y no tengas temor. Si te ves a un ministro, aunque sea un pastor, abre tu boca. Tú también tienes la unción del santo. Tú también eres un hijo de Dios. Tú también eres ungido, eres escogido. Al contrario, la palabra de Dios dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Y cuanto más sabiendo que esta alma está yendo al infierno, llevando mucha gente al infierno, y tú calladito o diciendo amén. Amados hermanos, tenemos que salir de esto, amados hermanos. Yo sé, amados hermanos, que uno a veces tiene muchos enlaces sentimentales, cariño, pero tenemos que decir algo, amados hermanos. Nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu. Ay, es que tengo muchos hermanos ahí, mucha amistad. Si amas a ellos, tienes que decirles también, hermano, yo salí de ahí porque no predican la verdad. Y tú ahora serás el instrumento que vas a guiarlos a la verdad. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar porque tú eres un ungido de Dios. Tú eres un escogido o escogida del Señor. Tú eres lavado con la sangre del Cordero. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres luz donde andas. Y sabes, amados hermanos, ¿qué significa luz? Que tengo que alumbrar donde sea. Si hoy estoy en el sitio, tengo que ser luz. No puede ser partícipe de las tinieblas. Muchos dicen, es que el pastor predica muchas cosas verdaderas. Sí, amados hermanos, gloria a Dios. Pero tiene levadura. Y Jesucristo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, como algunos dicen también. No, yo cojo lo bueno y desecho lo malo. No, la Biblia dice, salid del medio de ella, pueblo mío, y no os contamináis. Salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Amados hermanos, es como si fuera que yo veo una persona que está matando y yo estoy ayudando a esta persona. Estoy apoyando a esta persona. Y sabes, amados hermanos, no hay peor asesino que un ministro que no predica la verdad. Es asesino de almas. ¿Sabe por qué? Por no predicar la verdad. Está enviando a la gente al infierno. Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si tú enseñas la verdad, te salvarás a ti mismo y a aquellos que te oyen a ti. Lo contrario, el que no predica la verdad no será salvo, y tampoco las almas que están con él, porque tristemente, en vez de recibir
La palabra pura sin contaminación. Está recibiendo una palabra contaminada, una palabra envenenada, una palabra que no da vida. Al contrario, lleva a la muerte. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra cambia. Tu palabra renueva, restaura, Padre. Gracias, Señor, por darnos este alimento del alma que es tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos espirituales hoy. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor, que no dejaste nada, Señor, sin respuesta, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, mas quieres que todos nosotros, Señor, procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, tú no quieres, Señor, la destrucción del alma. Quieres que todos seamos salvos, Señor. Por eso hoy recibimos tu palabra con gozo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra que tú, Señor, nos advertiste, Señor, de los falsos ungidos, de los falsos maestros, de los falsos profetas, Señor, que engañarán a muchos, Señor. Pero hoy escuché tu palabra, Padre. Hoy, Señor, esta palabra tuya, Señor, entró en mi corazón. Hoy, Señor, yo quiero, Señor, quiero ser conforme a tu palabra, Padre. Yo quiero, Señor, solamente escuchar tu voz y seguirte, Señor. Yo quiero, Señor, estar en tu verdad, Señor. Yo no quiero ser partícipe, Señor, en las falsas doctrinas. Yo no quiero, Señor, más ser guiado por mi carne. Yo quiero ser, Señor, guiado por tu Santo Espíritu. Por eso hoy te pido, perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por dejarme guiar por mi carne, Señor. Perdóname, Señor, por no escuchar a tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, por prestar oído, Señor, a las falsas doctrinas. Perdóname, Señor, por prestar oído, Señor, a lógicas, a razonamientos, a humanismo, Señor, a filosofías, a sutilezas huecas, a tradiciones de hombres. Perdóname, Señor, por ser partícipe, Señor, en la mentira. Perdóname, Señor, por no obedecer tu Santo Espíritu. Perdóname, Padre Santo, Señor, por endurecer mi corazón, por justificar, por razonar, por argumentar, cuando tu palabra está clara, Padre. Tu palabra está clara, Señor. Perdóname, Señor, por no ser luz en el medio de las tinieblas. Límpiame hoy. Purifícame hoy, Señor. Perdóname hoy, Señor. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta el fin. Yo necesito de ti, Padre. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo, Señor. Necesito de tu poder. Necesito de tu guianza, Señor. Necesito, Señor, de ti. Porque separado de ti nada puede hacer. Separado de ti nada puede hacer. Separado de ti nada puede hacer. Necesito de ti, Padre. Límpiame hoy. Purifícame hoy. Santifícame hoy. Te le pido en el nombre de Jesús y desde hoy, Señor. Desde hoy, Señor, yo renuncio. Renuncia, hermano, hermana, renuncia con vos. Yo renuncio, Señor, a las falsas doctrinas. Yo renuncio, Señor, a las herejías encubiertas. Yo renuncio, Señor, a mis razonamientos, a mi lógica. Yo renuncio, Señor, al humanismo. Yo renuncio, Señor, a las filosofías. Yo renuncio, Señor, a las tradiciones de hombres. Yo renuncio, Señor,
a mi voluntad, a mi a mi propia voluntad, a mi propio pensamiento. a mi propio pensamiento. Yo quiero lo tuyo, Señor. Yo quiero lo tuyo, Señor. Yo quiero tu palabra Yo quiero tu palabra quiero tu palabra, limpia, límpiame, pura, pura, limpia y pura, limpia, sin contaminación. sin sin contaminación ninguna. Yo quiero tu verdad. Quiero tu Quiero tu verdad, En el nombre de Jesús. 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 Dame, Señor, Dame, Señor, la mente de Jesucristo. la mente de Jesucristo. Dame, Señor, Dame, Señor, tu mente tu mente y pon en mi corazón y pon en mi corazón tus pensamientos tus pensamientos pensamientos y tu voluntad. y tu voluntad. y tu voluntad, En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén amén. y amén. Amén. Gracias, 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 Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra cambia, tu palabra renueva, Señor. Gracias, Señor, por limpiarnos, por purificarnos, por santificarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre, a perseverar en este camino, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza, danos sabiduría, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser atalayas, Señor. Atalayas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en el medio de las tinieblas. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Glorias a Dios.